Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Podría decir, con esa frase tan llena de recuerdos en los años 70 y en realidad también tan llena de complicidades en estos tiempos que corren, cualquiera, así como digo, cualquiera de los funcionarios de Morena que estuvieron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o que incluso se encuentran actualmente operando dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum. Y digo, ¿quién podrá defenderlos? Pero teniendo una respuesta clarísima. Una de las vías a través de las cuales ha asumido el cargo Claudia Sheinbaum ha sido a través de la defensa de múltiples trapacerías. Se acordarán ustedes de muchas de ellas, las que tienen que ver desde luego con el ámbito de la violencia, con el ámbito de la corrupción, con el ámbito de la salud y todo ese entorno tan desastroso que ha estado viviendo nuestro país, y con ello desde luego sacar la cara por cada uno de estos personajes del gobierno, porque además de que es su función, evidentemente Andrés Manuel López Obrador le ha dejado el encarguito a ella, porque en efecto dirigió todas sus baterías el expresidente para que Claudia Sheinbaum fuera la encargada del Ejecutivo y así, entre otras funciones, tuviera pues la de establecer la defensa de estos funcionarios, de estos legisladores, de estos militantes, como ha ocurrido con Adán Augusto, por supuesto, como ha ocurrido con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como ha sucedido y ella misma lo ha expresado con todas sus letras, con Rocha ahí en Sinaloa, incluso para mantenerlo en el cargo a pesar de que él debería de estar siendo investigado y por lo menos por su ineficacia en relación con la enorme violencia que hay en el país, como ha hecho en Chiapas con Javier May y como ha hecho con, por supuesto que sí, Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública, y así con cada uno de ellos, recientemente incluso defendiendo al impresentable de Alejandro Armenta en Puebla y haciendo lo propio también con Laida Sansores, y vaya con qué argumentos con la gobernadora de Campeche, porque según ella dijo, en el ejercicio de la libertad de expresión no cabe la agresión de género, y en efecto no la hubo. Pero además ella misma omitió que la propia Laida Sansores se encuentra dentro de las agresoras de género. Todos recordamos hace un año, año y medio, cuando la propia Laida Sansores acusó a legisladoras priistas de, pongan ustedes los adjetivos que consideren, porque aquí los respetamos a ustedes y nos respetamos a nosotros, y junto con todo ello un tinglado que cada vez hace más hoyos de propaganda tratando de acompañar a la presidenta. Todo esto viene a colación porque además ustedes saben que cuando ella ha hecho algunas recomendaciones a sus correligionarios, digámoslo así, pues estos muchas veces la han mandado al carajo, como ha hecho Saúl Monreal, que ha dicho que aspira a la presidencia y si al gobierno del estado de Zacatecas, y si él no tiene la candidatura de Morena, se irá por otros partidos, en abierto reto a Claudia Sheinbaum, que dice que no debería de haber nepotismo político dentro de Morena. Incluso ya hay un añadido dentro de los propios estatutos del partido para tal efecto. O como ocurre con el propio Gerardo Fernández Noroña, que escuchó, que vio cuando recomendó Claudia Sheinbaum que pues no hubiera una vida ostentosa de parte de los integrantes del movimiento, abierta alusión a pues el uso de grandes camionetas, de ropas, de viajes y todas estas cosas. Y bueno, ya vimos cómo incluso reprodujo una foto Gerardo Fernández Noroña subiéndose en un helicóptero. ¿Desde dónde creen ustedes? Desde luego desde Italia. Y todo esto pues ni modo, la ha convertido en una suerte de cancerbera. Todo esto viene a colación también por la nota principal que publica el día de hoy el periódico Reforma. Y la pregunta es,
¿Ahora Claudia Sheinbaum va a defender a Alejandro Murat y a Pedro Aces? Sí, ya lo ha hecho con los dos en los últimos meses, a ustedes les consta. El episodio del helicóptero y del dispendio, los escándalos distintos en los que se ha encontrado Pedro Aces, y también a propósito de la afiliación a Morena de Alejandro Murat. Ella misma hizo lo propio a pesar del descontento incluso de muchos correligionarios suyos, los que se expresan de manera verbal, de manera pública, pero hay otros desde luego que se expresan de manera soterrada, de tal suerte que en efecto se van abriendo grietas por la integración de este tipo de personajes que contradicen la realidad en sí mismo, contradice a Morena con sus planteamientos de honestidad, de austeridad, etc. De tal suerte que sí, dice la nota que tengo aquí y que enseguida voy a reseñar con ustedes, dice la nota principal del periódico Reforma: hacen equipo Murat y Aces con corruptores españoles. Nosotros, al darles la información y desde luego al indignarnos junto con ustedes, porque sorpresa ya no hay, sabemos también, igual que ustedes, que en un régimen autoritario poco o nada de influencia puede tener una información como esta y su impacto, porque en efecto, en ausencia de democracia, de equilibrio de poderes, de autonomía del Poder Judicial de la Federación, de investigaciones que van más allá de la defensa de camarillas, evidentemente vamos a estar escuchando esta serie de ataques que profieren, tanto dando la cara como no dando la cara, los personeros de Morena. No dando la cara, pues a través justamente de sus farsantes de la 4T, youtubers y propagandistas que ustedes conocen, más toda la cauda de bots y troles que contratan para tal efecto. Pero hay que hacerlo para desnudar permanente y sistemáticamente a este gobierno que tiene como pátina principal justamente la corrupción. Dice la nota: el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el legislador de Morena, Pedro Aces, abrieron la puerta en México al grupo de funcionarios y empresarios españoles que armaron una red de comunicación que hoy tiene en la cuerda floja. Escuchen ustedes, que hoy tienen en la cuerda floja al presidente Pedro Sánchez. Y es que, como les decía yo hace algunos instantes, en España hay democracia y en estos momentos ese escándalo está tambaleando al propio presidente. Aquí en México no. Aquí en México se ha estado normalizando esta serie de trapacerías. Díganlo si no. La denuncia que la propia Claudia Sheinbaum ha hecho de funcionarios de Birmex y que se encuentra enlatada, es decir, nosotros no podemos conocer los nombres ni absolutamente nada con el pretexto de que hay un proceso de investigación y punto. El caso es que sí, como ustedes escuchan, Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca, y Pedro Aces se encuentran como parte del tinglado corruptor de el presidente Pedro Sánchez. El empresario Víctor de Aldama, pieza clave del llamado caso Coldo, un entramado de corrupción en España, logró colocarse como un operador eficaz gracias a sus vínculos en México con políticos de Morena, así como ustedes están escuchando. De acuerdo con su declaración ante la Auditoría Nacional, esto no es información inventada, nada, estamos hablando de un testimonio que está involucrando a estos dos personajes en esta estela de corrupción. Como les digo, de acuerdo con su declaración ante la Audiencia Nacional, de Almada afirmó que en su calidad de agregado comercial de España en Oaxaca, gestionó con Murat y con el apoyo de Pedro Aces abrir una ruta de vuelos directos de España a ese estado del sur de México. También buscaban ampliar y operar el aeropuerto de Oaxaca como un primer paso para después llegar a más instalaciones aéreas en México. Los favores, ya saben ustedes, para las inversiones y todo ello. De Aldama dijo que su relación con Murat permitió que en 2019 José Luis Ábalos, quien fue ministro de Transportes y uno de sus asesores de
Coldo García vinieran a México en busca de negocios. Ábalos se reunió con el entonces gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, con el ex líder del Senado y con el legislador Pedro Aces. Reforma publicó que los 3 protagonistas del escándalo de corrupción española que tienen jaque al gobierno de España viajaron en febrero de 2019. Ahí tienen ustedes la información y desde luego la pregunta que todos nos debemos hacer. ¿En qué momento Claudia Sheinbaum va a empezar a defender a Pedro Aces y a defender a Alejandro Murat? Esto es Etcétera y yo soy Marco Levario Turcot.